Listo. Bueno, pues hace unos segundos acabamos de inaugurar el foro con algunos amigos y amigas, entonces estamos entrando aquí a la mesa 1 del 10º Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo. Y nos acompañan en esta ocasión personas que son muy queridas, pero que también tienen una particularidad muy simbólica. Les voy a mencionar quiénes son. Está desde Washington, está José Luis Sanz, que es corresponsal del Faro y fue codirector del Faro. Está también con nosotros Elia Baltazar, quien hace parte actualmente del IMER, el Instituto Mexicano de la Radio. Ella está en Ciudad de México. Desde Puebla nos acompaña Ernesto Aroche, codirector del Lado B, uno de los medios locales, digitales locales más relevantes en nuestro país. Y desde Colombia está Juan Esteban Lewin, quien es director editorial de La Silla Vacía. Ketz, un favor, ¿me haces coanfitrión para poder compartir pantalla? También nos acompaña como moderador este señor que se ve tan elegante, tan encorbatado, que hay llamas detrás de él, y es Luis Carlos Díaz, desde Venezuela. Pero antes de cederle la palabra a Luis Carlos, que va a ser nuestro moderador, quiero enseñarles una cosita. Y les voy a decir por qué invitamos a estas personas. Entonces, denme un segundo en lo que les comparto pantalla. A ver, voy a compartir. Espero que se alcance a ver la pantalla. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Voy a poner la pantalla completa. Estas son fotos de noviembre del 2012 en el British Council, cuando se celebró el primer foro latinoamericano de medios digitales y periodismo. En ese entonces hicimos 3 mesas de discusión en un solo día. Participaron en total 80 personas como público. Y aquí estoy yo inaugurando. Aquí está Ernesto Aroche. Vean su look tan juvenil. Lado B tenía meses de haber nacido en ese año, en 2012. Está también Juan Esteban Lewin, que parece que el tiempo no pasa por él, allá aventándose una reflexión sobre La Silla Vacía, que ya para ese entonces tendría, si no mal recuerdo, alrededor de 3 años de haber nacido. Siempre galán, nuestro querido José Luis Sanz, también haciendo alguna reflexión importante sobre el Faro y sobre los medios digitales. Elia Baltazar, con menos cabello, en efecto, también participando con nosotros. Y ahora que se puso muy de moda, ¿no? Ahora por pandemia se puso muy de moda el tema de los eventos híbridos. Bueno, pues quiero enseñarles que desde 2012 nosotros ya hacíamos eventos híbridos, porque Luis Carlos Díaz, desde Venezuela, participó en nuestra mesa, en el foro, tomando parte en igualdad de circunstancias, discutiendo con nuestros panelistas, y fue una experiencia encantadora. Entonces, aquí dejo de compartir pantalla y con esto le paso la palabra a Luis Carlos Díaz para que por favor empiece esta mesa que hemos llamado Nuestra Larga Marcha: Medios y Periodistas a 10 años de distancia. Jordi, muchísimas gracias y muy buenos días a ustedes, de verdad. Gracias por la invitación. Yo le había dicho a Jordi que era tal el honor que me iba a poner corbata, y después llegué a la sala y descubrí que él también tiene corbata y saco. Así que un placer desde Caracas, bastante calurosa estos días. Como ven en la foto, no es mentira cuando digo que vengo del futuro. Ya yo estaba en ese momento viviendo la teleconferencia, la teleeducación, y hay una cosa curiosa en esa fotografía. El marco es de Google Hangouts, porque está la bandera y demás, que era la tecnología que usábamos en ese momento, pero yo estaba hablando por teléfono. El audio estaba entrando y saliendo directamente por teléfono, porque era la única manera de garantizar estabilidad en ese momento. En esta mesa lo que vamos a hacer es un balance de estos años y este recorrido, porque hay un fenómeno que se suma a este asunto del periodismo digital, y es que trabajar en Internet es trabajar en un tiempo más denso. La velocidad de Internet es distinta. Entonces, un año de emprendimiento digital es muy largo.
Se llega a decir incluso que son como años de perro, valen por 7. Entonces hablar de un balance de una década, en realidad es hablar de justamente el periodo de la historia donde más cosas han pasado y donde más cosas se comprimen año a año. Y qué bueno que tengamos estas voces diversas, estas voces de distintas partes del continente para que nos acompañen. Yo voy a servir de moderador, pero de vez en cuando también tendré algunos comentarios porque nos han pasado muchas cosas acá en Venezuela y para mí es un placer dar la bienvenida primero a Elia Baltazar, directora de noticias del Instituto Mexicano de la Radio, José Luis Sanz desde del Salvador, él está ahora en Washington, corresponsal del Faro, Ernesto Aroche del lado B de Puebla y Juan Esteban Lewin de la Silla Vacía de Colombia. Esta mesa, que es un recorrido por estos años, este balance, esta larga marcha, empieza con la primera pregunta, y es cómo han cambiado nuestras sociedades desde aquel 2012, cuando participamos en el primer foro de medios digitales. Me gustaría que Elia hiciera ese pequeño balance. Recuerden también que nuestros tiempos están acotados, pero Elia, ¿qué sientes tú que ha cambiado en la sociedad? Listo. Estaba Adelante. apagado mi micrófono. Pues han cambiado muchas cosas. Ha sido un tiempo muy acelerado. Perdón. Que bueno, pues no solamente han cambiado las sociedades y los medios, ha habido, digamos, una transición muy importante que desde donde yo estoy es muy importante mirarla, que tiene que ver con cómo accede la gente a la información, cómo accede y se relaciona con sus medios de información. Yo hace 10 años formaba parte de Periodistas de a Pie, estaba en la red de periodistas de a pie, una de las primeras organizaciones de periodistas, por lo menos en México, que empezamos como a movernos mucho en ese momento. Ahora es una organización más que consolidada, de la cual, por supuesto, nos sentimos todos muy, muy, muy orgullosos quienes hemos formado parte de ella. Y de alguna manera ese recorrido mental que ahora hago, veo no solo esta fuerza que ha tomado la organización de periodistas, que han tomado los medios independientes, cómo se acercan las nuevas estrategias de acercamiento de los medios, de los periodistas con la sociedad, y cómo hemos tenido también que adaptarnos a los nuevos requerimientos económicos. La mesa anterior hizo énfasis en este tema, en todas las estrategias de crecimiento, pero también de supervivencia. En la sociedad ha transitado por una circunstancia también complicada que tiene que ver con la fuerza que han tomado las redes sociodigitales, con la preponderancia en la difusión de información a través de redes sociodigitales que compiten de manera muy intensa, quizá no en producción de información, porque no producen información, pero sí en la atención de la gente. Y eso creo que es uno de los principales retos que ahora vemos en esta transición. Ya escuché por ahí otros perritos, qué bueno. Otro de los temas que me parece muy importante en esta transición, en este recorrido de 10 años, tiene que ver con cuánto cuesta la información, con la información como un bien de consumo cada vez más valorado, cada vez más caro, y desde la orilla en la que estoy, pasar de periodistas de a pie hace 10 años, moverme en el ámbito del periodismo freelance, a estar hoy en un medio público de Estado, con los retos, con las incertidumbres que eso significa, me da también la perspectiva de un reto importante para el tema de la equidad en el acceso a la información, que es quienes no puedan pagar por información de calidad, ¿cómo van a acceder a ella más allá de las redes sociodigitales, que además alrededor de las cuales ronda este fantasma de la desinformación, el fantasma de las fake news, como les han llamado, esta estrategia además de los bots y demás que ya conocemos? Todos esos fenómenos juntos nos pueden dar un panorama y un retrato de un ecosistema y de una sociedad que se mueve en ese ecosistema de la información de manera muy compleja, con mucha tensión a veces, con muchos retos, pero también con muchas
con muchas metas por delante, Sí. con mucha emoción para avanzar. Creo que hasta ahí dejaría esta parte, tocando estos temas, que nos podemos ir para cualquiera que ustedes decidan. Solo pongo sobre la mesa que en este momento mi preocupación al frente del Sistema Nacional de Noticiarios, de IMER Noticias, del IMER, de la Radio Pública de México, es cómo los medios públicos se pueden integrar, insertar en este ecosistema de medios de competencia, garantizándole a la gente información de calidad y sobre todo gratuita. Muchísimas gracias, Ele, sobre todo por esas piezas en la coordenada. Veamos entonces con José Luis Sanz cómo ha cambiado la sociedad y hago un pequeño contexto. Ustedes hacen periodismo digital desde antes de que El Salvador fuese viral en el continente, y hacen periodismo digital desde antes de que estuviese conectado vamos a decir, la mayoría del país. Así que, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en esta década, José Luis? Ha cambiado muchas cosas, en un tono un poco menos o haciendo un paréntesis en todas las cosas importantes que se van a decir, creo, en esta mesa y que ya ha empezado a decir Elia. Empiezo de todos modos primero por un agradecimiento a Factual por la invitación y un reclamo porque la misma organización que organiza la red de jóvenes periodistas nos recuerde a los de esta mesa que no lo somos. Me parece, esto es la primera vez que me exponen con el paso del tiempo de una manera tan cruda al empezar una mesa, y no te lo perdonaré jamás, Jordi. Pero y digo lo del cambio de tono porque también creo que es importante. Si estamos hablando de que han cambiado las sociedades, es no solo cómo han cambiado en referencia a los medios, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a Ciudad de México para ese primer foro de medios digitales, no sé si fue Jordi o alguien de la organización, pero una cosa que me impactó mucho es que me dieron una tarjeta para usar las bicicletas públicas de Ciudad de México. Lo cual en aquel momento era, no solo, bueno, sigue siendo profundamente innovador en la organización de un foro de periodistas, pero además era profundamente innovador en la concepción de movilidad de una ciudad, sobre todo en América Latina, ¿no? Ahora lo tenemos más normalizado, pero entendamos que hace 10 años Ciudad de México era una ciudad en la que ir en bici todavía era una propuesta audaz política desde el gobierno de la ciudad, y no era todavía, creo, un movimiento social. Lo pongo como un ejemplo para que entendamos que no solo han cambiado las comunicaciones y ha cambiado el periodismo, sino que han cambiado nuestras sociedades. Hace 10 años, nuestras sociedades, por mucho que las luchas, yo escuchaba a Mariana hace un instante, la lucha por la equidad de género y para acabar con, o para desmontar el patriarcado es dificilísima, durísima y enfrenta resistencias tremendas. Lo cierto es que hace 10 años no había conciencia transversal de esa lucha, por ejemplo, ¿no? Es decir, nuestras sociedades se han transformado muchísimo. Y la conciencia de que la diversidad era un elemento, una exigencia ética en los medios, tampoco estaba presente. Y cuando hablo de diversidad, también retomando, me refiero a todas las diversidades. Es decir, nos enfrentamos a desafíos, pero también es cierto que, por suerte, ya hemos entrado a la lucha en ciertos desafíos, frente a algunos de esos desafíos, ¿no? Y hace 10 años, creo que incluso cuando pensábamos en sostenibilidad de medios, lo hacíamos. Yo recuerdo una conversación con Aileen Truax al salir precisamente de la mesa en el foro de medios digitales, y todavía cuando hablábamos de sostenibilidad de medios, la gran conversación era por la sostenibilidad de los medios tradicionales. Todavía los que estábamos en medios distintos nos estábamos preguntando sobre la sostenibilidad de los medios tradicionales, porque la nuestra todavía ni siquiera alcanzábamos a visorar cuáles eran las claves para encontrarla. Es decir, nuestra referencia para encontrar nuestro propio futuro todavía eran los medios mainstream, los medios en papel, los medios, o las televisiones. Es decir, simplemente para que dimensionemos hasta qué punto efectivamente ha habido un salto, y si bien estamos en un momento de enorme crisis política, y con esto voy a ir cerrando
ahí aterrizando en lo que tú me preguntabas también, Luis Carlos, que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, haya decidido convertirse en una especie de niño símbolo de un fenómeno que evidentemente era anterior a él y que es mucho más grande que él, que es el de los, los procesos de destrucción de la democracia en nuestros países, ¿no? Y de retrocesos fortísimos en términos democráticos. Hablo de Centroamérica, pero creo que es un fenómeno que evidentemente va mucho más allá. No sé si nos odia porque nosotros estábamos, como tú dices, en Internet antes que él, y entonces siente que de alguna manera le recordamos que en algo no fue el primero. Pero lo cierto es que enfrentamos un contexto de brutal ataque desde las instituciones al periodismo y a los medios, ¿no? Y yo creo que eso también es algo que ha cambiado, y ha cambiado en dimensión. No te lo voy a decir a ti, Luis Carlos, que estabas bajo fuego. Tú en aquel momento ya decías que estabas en el futuro porque nos ibas avisando a todo el resto de países lo que nos esperaba, ¿no? Y la necesidad que debíamos tener y que probablemente no teníamos lo suficiente de mirarnos en el espejo venezolano. Ahora resulta extraordinario que sigamos preocupados por Venezuela, pero resulta extraordinario que haya una competencia para ver en qué país el ataque a los medios de comunicación y a la libertad de expresión es más virulento o es el nuevo modelo, ¿no? Se está construyendo el nuevo modelo. Creo que en todo caso también en 10 años nuestras sociedades han cambiado y el periodismo como subsociedad dentro de la sociedad también se ha transformado profundamente. Lo decía antes Jordi, yo creo que es importantísimo, nunca fuimos más latinoamericanos que ahora. Nunca estuvimos tan articulados como ahora. Nunca fuimos tan conscientes de la globalidad de nuestros problemas o de la regionalidad de nuestros problemas como ahora. Al final yo creo que la conversación hoy es muy difícil, pero es más interesante y se acerca más a la realidad. Quizá por eso somos más pesimistas, porque hemos despertado de un sueño, ¿no? Porque hemos despertado de un sueño de mejoras que en el fondo eran muy frágiles, de avances que tenían raíces, por desgracia, no lo suficientemente fuertes. Quiero pensar que si somos pesimistas, pues yo soy de los pesimistas, creo que nos esperan años difíciles para el periodismo, para nuestras sociedades, es porque estamos mirando la realidad con más claridad que hace 10 años. Es la gota de optimismo que trato de encontrar en un escenario tan difícil como el de ahora. Gracias, José Luis. Y ocurre algo con el pesimismo, y es que si se comparte y se reparte, pues la carga, el peso es menor, ¿no? Entre todos lo llevamos allí. Quisiera que Ernesto Aroche nos contara igual cuál ha sido su balance de esta década, sobre todo pensando en la lógica de los medios hiperlocales, porque también hay una relación distinta de la sociedad con los medios en ese entorno. Así que, adelante. Gracias, Luis Carlos. Y bueno, pues primero que nada agradecer, por supuesto, a Jordi, a Factual, a Distintas Latitudes, no solo la posibilidad de estar en este espacio, como hace 10 años estábamos también en la Ciudad de México compartiendo este espacio, sino además de alguna manera también ser como ese motor, ¿no? Del desarrollo de medios, del desarrollo del periodismo, con todas las líneas de trabajo que tiene Factual, y que de alguna manera también nos impulsa o nos ayuda a mover cosas en nuestros propios medios. Dicho lo cual, bueno, hace 10 años, cuando estábamos empezando el lado B, y en algunos años posteriores todavía, cuando de pronto tenía la posibilidad de platicar con estudiantes de periodismo, les decía, bueno, pues la verdad es que en esos momentos, en este momento que nos está tocando vivir, abrir un medio de comunicación es relativamente fácil, ¿no? O sea, ¿cuánto nos puede costar tener un dominio? ¿Cuánto nos puede costar tener un espacio en un servidor, ¿no? 20, 30, 40, $50, pongamos, ¿no? Y con eso tenemos un medio de comunicación en línea. Ya, lo demás solamente es como la parte complicada en ese momento, pues era, digo, no es una cosa menor, pues, pero la sostenibilidad, ¿no? El alimentar informativamente al medio. Pero la teníamos relativamente fácil, pues, ¿no? Compramos un dominio, compramos un espacio en el servidor y tenemos un medio de comunicación.
Bueno, 10 años después estamos preocupándonos no solamente por tener ese espacio, sino por la sostenibilidad, sino además cómo le robamos o cómo logramos la atención de las audiencias en nuestros contenidos, ¿no? Ya no solamente es tener uno, dos, tres, cinco reporteros, ¿no? Y que cada posibilidad de crecimiento financiero nos represente un miembro más, una persona más que se integra a la redacción, sino que tenemos que estar pensando en la distribución, tenemos que estar pensando en cómo les hablamos a las audiencias, tenemos que estar pensando en dónde están esas audiencias y cómo se están relacionando con la información. Tenemos que empezar a pensar cómo producimos videos para TikTok, tenemos que empezar a pensar cómo le sacamos jugo a todas esas herramientas que desarrolla Google, que desarrollan, bueno, miles de empresas que están en el exterior. Entonces la cosa cada vez se va complicando más, no solamente en términos de pues esa realidad que han planteado y que viven de manera constante en El Salvador, en Venezuela, ¿no? Digo, en México, con estos gobiernos a los que la información pura y dura, pues no les gusta, ¿no? No les interesa ese tipo de información, sino además, pues, cómo conseguimos, ¿no? Penetrar en la intimidad, digamos, ¿no? De los lectores y las lectoras, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, además hemos estado viviendo, por lo menos en mi región, ¿no? En los últimos años, y hablo de unos 4 años tal vez en adelante, una atomización, ¿no? Mediática, ¿no? Importante, porque pues cada vez hay más colegas que están abriendo medios, no necesariamente están rompiendo con esquemas tradicionales de financiamiento, pero pues igual están atomizando, ¿no? las posibilidades de sostenibilidad. En este momento estamos parados, pues, ¿no? En no solo la sostenibilidad económica y financiera de nuestros medios, sino la sostenibilidad de las audiencias, ¿no? Y por aquí lo dejaría de momento, Luis Carlos. Genial, Ernesto. Hablemos entonces con Juan Esteban Lewin de La Silla Vacía. Juan Esteban, el balance de esta década, sobre todo una sociedad como la colombiana, que también ha vivido, como siempre, sus periodos altos y bajos. Juan Esteban, te tenemos en sala. Un golpe sí, 2 golpes, ¿no? Ok. No sé si ustedes lo ven. Juan Esteban acá. No. Vale. Esperemos No. que se pueda volver a conectar, Jordi. Ahora le Pues, estoy lo que voy a hacer es pasar a la segunda pregunta. Y en este caso, vamos un poco a lo personal también, porque estar en estos espacios de networking entre periodistas, no solamente ver qué hacen los medios y qué modelo y qué pasa allá afuera, es qué pasa aquí adentro. ¿Qué cambió en nosotros? ¿Qué cambia en los periodistas? ¿Cómo resisten? ¿Cómo generan estrategias para seguir trabajando mañana? ¿Ustedes cómo creen que han cambiado en esta década? ¿Qué están pensando distinto? Elia, por favor, danos luces. Que han pasado muchas cosas para mí como periodista. Tengo que referirme a la red de periodistas de a pie porque para mí fue un antes y un después en mi carrera y también tengo que referirme a dejar periodistas de a pie porque también fue un antes y un después para mi carrera. Creo que de alguna manera esas decisiones personales tienen que ver con tu entorno profesional, pero también con la realidad y las preocupaciones que te planteas como periodista. Mis preocupaciones han pasado de aquella necesidad de organización donde estábamos enfrentando una circunstancia de violencia muy directa a los periodistas, donde había una necesidad personal que coincidió, para fortuna mía, con la necesidad de otras compañeras, sobre todo mujeres, de crear esta red, no solo para organizarnos en términos gremiales, con lo que ello implica de esencia política, sino también con una enorme necesidad de aprender. Teníamos muy pocas experiencias previas donde los propios periodistas asumieran por cuenta propia, tomaran en sus manos
las necesidades de capacitación que en ese momento tenía. Ahora lo vemos de una manera muy extendida, por la fortuna de todos, ha sido un proceso muy acelerado y lo celebro, pero en aquel momento no me dejarán mentir quienes recuerden hace 10 años que precisamente coincidía con este foro, no había tantos espacios de formación, de análisis, de discusión. En estos 10 años los periodistas hemos podido emprender ese camino y deberíamos celebrárnoslos más mutuamente a todos nosotros, porque no ha sido un favor de nadie. Se han sumado en el camino apoyos, fundaciones, fondos, esfuerzos internacionales para el caso de México y también para otros países, pero hace 10 años prácticamente el esfuerzo era propio, los recursos salían de nuestra bolsa, el tiempo para hacer las cosas lo robábamos a los medios. En ese momento incluso teníamos miedo. Yo me acuerdo que era muy común que cuando los periodistas de PEP participábamos en algún foro, pedíamos que no dijeran nuestro nombre o que omitieran que estábamos en algún medio. Bueno, pues esta fortaleza comunitaria progresiva, lo que me permitió a mí personalmente fue ampliar de una manera extraordinaria mi espacio de independencia profesional. Mi fortalecer ese espacio de independencia profesional y también creérmela, creer que podía transitar sin la necesidad de llevar a cuestas el nombre o arriba o la playera puesta el nombre del medio en el que en ese momento trabajaba o había trabajado antes. Empezó un proceso también independiente que coincidió también con este proceso de independencia de distintos medios y que ahora de alguna manera atrancado profesionalmente. He llegado a otra orilla, insisto, importante, porque si bien estuve mucho tiempo involucrada en el tema de los derechos de los periodistas, de la seguridad de los periodistas, de la organización comunitaria de los periodistas, llegó un punto en el que, lo digo personalmente, esta fue parte de mi proceso de reflexión sobre mi propio quehacer como periodista. Me pareció que yo, o que estábamos corriendo el riesgo de quedarnos dando vueltas, mirándonos solo a nosotros mismos. Y que también estaban pasando cosas afuera que nos obligaban a tener otro tipo de análisis de la situación que atravesaba nuestras sociedades, el entorno donde nos movíamos como periodistas. Y entonces, digamos, en este proceso fue como decidí lanzarme de cabeza y al vacío al tema del trabajo freelance, de mis propios proyectos personales, de mis propios retos personales, un trabajo que si bien se puede mirar desde una perspectiva individualista, también me permitió generar estrategias propias, ahora que hablamos de la viabilidad y de cómo sobrevivir como medios independientes, bueno, pues lo que hice fue tratar de reflexionar y de vivir en carne propia cómo sobrevivir como periodista independiente. El fin de este proceso, que duró poco más de 10 años como periodista freelance, en el que me involucré no solo en distintos trabajos, de distintas disciplinas, sino en distintos proyectos, lo que me permitió fue darme cuenta de la necesidad que había también en términos personales de generar estrategias de crecimiento profesional. Llego ahora a un trabajo, lo pongo estable, vuelvo, digamos, a una oficina, aunque me había propuesto no volverlo a hacer, pero vuelvo a un equipo de trabajo bien establecido. Y lo que puedo decir es que agradezco mucho estos 10 años de recorrido que me permitieron ir recolectando no solo experiencia propia, sino también ir recolectando la experiencia de muchos de los que están aquí, de mucha gente que conocí en el camino, de mi propio paso por periodistas de a pie y por distintos medios y por distintas cosas. Y esa experiencia acumulada es lo que estoy tratando de traducir en procesos de trabajo, en espacios de medios públicos que en México
ustedes lo saben bien, quienes son mexicanos, quienes viven aquí, saben bien que los medios públicos venimos de un rezago en todos los sentidos. Los medios públicos no existían en el ecosistema de medios en el país y los medios públicos son necesarios. He tenido que dar pasos atrás para jalar toda esa experiencia, tratar de sistematizarla, tratar de ponerla en práctica, abrir, tirar, mover a ese elefante reumático que a veces son los medios públicos en la estructura de los gobiernos y airear un poco, o sea, impulsar todo esto que hemos venido recorriendo, grupos de periodistas, periodistas independientes, nuevos medios, tratar de integrarlo no solo a los procesos de trabajo, sino a la mentalidad de los periodistas de medios públicos, que eso me parece fundamental. Cambiar la mentalidad para hacerlos, para sentirnos también parte del cambio de ese ecosistema de medios. En eso estamos, en eso estoy, transitando en ese otro camino. Y bueno, pues quién sabe qué vendrá por delante, pero mientras tanto, pues soy la más agradecida de haber coincidido en el camino con muchos de los que, y muchas de quienes están conectados en este momento, porque creo que ha sido la experiencia que me ha permitido sobrevivir como periodista. La fuerza de todos es la fuerza individual y la fuerza individual hace la fuerza de todos. Gracias, Elia. Me gustaría escuchar de José Luis Sanz su propio balance. ¿Qué cambiaste? ¿Qué cambiaste tú? En 10 años ha habido muchas revoluciones personales y muchos cambios personales. Estoy recordando cuando estuve en el primer foro de medios digitales, yo estaba empezando no sé si era mi tercera o cuarta reinvención. En aquel momento estábamos apenas empezando el trabajo en Sala Negra, aquel equipo que muchas conocéis, un equipo de periodistas fuerte, enorme, entre 5 o 8 personas durante varios años, especializado en cobertura de violencia, crimen organizado, especialmente pandillas además, pero también narcotráfico en Centroamérica, ¿no? Sala Negra ahora ya forma parte del pasado, ¿no? Y estaba empezando hace 10 años. Digo que forma parte del pasado porque creo que hizo su pequeña revolución, alteró la manera en la que en nuestro periódico, yo creo que en otros, contábamos la violencia en la región, hizo su trabajo, nos dejó unas semillas y muy bien, y pasamos a la siguiente revolución. Después pasé 7 años siendo director del Faro, que eso no sé si es una revolución, un calvario, una prueba de Hércules, simplemente también un máster gratuito que te forma personal y profesionalmente, pero sobre todo, y ahora estoy como en una nueva reinvención, recién llegado acá como corresponsal, ¿no? Tratando de impulsar el Faro en inglés. Pero quizá realmente es lo que pienso es en cómo ha cambiado mi mirada hacia el periodismo o mis ánimos respecto al periodismo. Creo que está profundamente marcado en el hecho de que ahora veo más futuro. Vais a decir que es contradictorio con lo que decía el pesimismo. Yo antes no decía que no haya futuro, yo decía que era un futuro que al principio que tiene un panorama oscuro, por lo menos al corto plazo. Pero yo creo que hay más futuro que nadie. El Faro, donde, como sabéis, trabajo, hace 10 años tenía un gravísimo problema de relevo generacional. Gravísimo. En estos momentos creo que ganó 3 capas generacionales por debajo de la mía. Por debajo de la mía hay 4 capas generacionales y es un medio con más futuro que nunca, a pesar de que también el obstáculo y los ataques sean más graves de los que hemos sufrido nunca. Yo creo que eso es extrapolable al periodismo. Yo siempre hablo del centroamericano, pero del latinoamericano. Nunca hubo tantos proyectos extraordinarios. En 10 años todo eso se ha transformado. Hace 10 años, y vuelvo a hablar de la red de jóvenes periodistas, porque Jordi lo sabe, es uno de los proyectos que más me ilusionan del continente desde hace mucho tiempo, desde que la creasteis. Nunca hubo, yo creo que, tanta conciencia de futuro en el periodismo de la región. Y a mí eso me afecta personalmente y me motiva personalmente, ¿no? Y hace que cuando me duele la espalda y me siento más cansado, porque tengo 10 años más y ya hace 10 años era de los más viejos de la mesa, me hace sentir que formo parte de algo que tiene más futuro que yo. Y eso me parece que es importantísimo y eso no lo teníamos hace 10 años. Vuelvo a decirlo. El Faro hace 10 años era
casi el único medio nativo digital en Centroamérica. Y ahora somos, vamos, tratamos de ser competitivos, de seguir abriendo camino para otros, de seguir siendo relevantes, pero vamos, en cada uno de los países evidentemente hay proyectos no fuertes, fortísimos y mucho más innovadores que nosotros en muchos casos, ¿no? Y pienso no solo en Guatemala o en Plaza Pública, que acaba de cumplir precisamente 10 años, o en otros, sino en otros medios mucho más rompedores y mucho más audaces, como La Voz de Guanacaste en Costa Rica, que es otro de los que soy fan absoluto y trato de decirlo siempre que puedo, ¿no? O no decir, abriendo más la mirada y hablar de Ojo Público, que debe tener unos 7 años ahora mismo. O sea, hace 10 años no había ecosistema. Hace 10 años nosotros muchos de los que estamos acá, trabajamos en medios digitales. Ahora, lo normal es que ya ni siquiera se diga si eres un medio digital o no, porque todos los medios son digitales. Los hay que además tienen otra plataforma. Entonces, yo creo que eso es una enorme motivación para seguir haciendo periodismo, pero sobre todo para entender el periodismo desde la humildad de lo que nos queda por aprender, ¿no? Yo estoy constantemente obsesionado, y espero que me dure todavía muchos años, obsesionado por lo que me queda por aprender para hacer un periodismo adecuado al momento. Y no preservar tradición, porque el Faro es un medio muy tradicional y yo creo que las tradiciones hay que atesorarlas y mimarlas y seleccionarlas también, hay que cribarlas, ¿no? Y hay que dejarlas ir y hay que enterrarlas en algunos casos, pero hay algunas que hay que cuidarlas. Yo soy muy de cuidar rituales también en el oficio, pero incorporando y actualizando. Y buena parte de la energía para seguir trabajando y para seguir siendo periodista yo la recibo de las nuevas generaciones. Y la verdad es que me estoy empezando a deprimir porque hablo tanto de la edad que me estoy dando cuenta de que soy más viejo todavía de lo que parece. José Luis, muchas gracias. Escuchemos entonces a Ernesto Roche. ¿Qué has cambiado tú? ¿Cuál puede ser tu balance de tu nueva mirada? Bueno, yo tomaré un poco lo que comentó Elia, ¿no? Porque finalmente también formo parte de la red de periodistas de a pie. Yo todavía sigo ahí. Elia ya no está con nosotros, acompañándonos en este trabajo. Está en otra trinchera, como ya lo contó, ya lo explicó. Pero hace 10 años, como decía Elia, digo, yo me incorporé un poco después a la red de periodistas de a pie del tiempo que tiene Elia, pero hace 10 años estábamos en este trabajo que ella plantea, pues en este trabajo de pensar cómo nos salvamos, de pensar cómo nos cuidamos, de pensar qué estrategias podíamos hacer los propios periodistas para evitar toda la violencia que se estaba viviendo en el país. No es que las cosas hayan cambiado en términos de violencia, ¿no? Sigue habiendo mucha violencia en este país contra el ejercicio del periodismo, incluso ahora no solamente violencia física, también mucha violencia simbólica, ¿no? En las ruedas de prensa del presidente. Pero en estos 10 años pasamos de ser esos periodistas buscando defender periodistas, ¿no? Y en esta responsabilidad autoimpuesta de tener pues 2 trabajos, ¿no? El trabajo de ser periodistas y el trabajo también de intentar salvar, bueno, no salvar, pues cuidarnos como periodistas, hasta que llegó el punto en que, bueno, pues empieza justamente a darse este cambio del que habla Elia, ¿no? Empiezan a haber más organizaciones que no necesariamente de periodistas, pero sí apostados por la defensa de la libertad de expresión, y entonces los periodistas más bien entendimos o nos miramos y vimos y decidimos que era necesario empezar a hacer lo que sabíamos hacer, que era hacer periodismo, ¿no? Hacer periodismo, hacer más periodismo. Había pasado todo ese proceso de capacitación en el que también la red de periodistas de a pie había estado muy abocada, pues no solamente en cuidar periodistas o buscar mejorar condiciones para los periodistas, sino además capacitar periodistas. Y entonces, bueno, de pronto teníamos un montón de herramientas, teníamos un montón de ganas de hacer cosas, y los espacios tradicionales, no solamente tradicionales en lo digital como tradicional ahora, sino los tradicionales de toda la vida, pues los periódicos impresos, lo que estábamos encontrando pues eran las barreras de toda la vida, ¿no? Y entonces nos tocaba empezar a romper esas barreras y entender también toda esta parte del trabajo que también ya se ha comentado acá, del trabajo colaborativo, del trabajo no solamente
el trabajo del lobo solitario, ¿no? Sino empezar a sumar esos lobos solitarios y empezar a hacer manadas, ¿no? De periodistas. Y eso nos permitió también ir desarrollando, además, o pensar, pues, o apostar por la descentralización de medios, ¿no? Digo, finalmente, las grandes capitales siempre es donde están, ¿no? Los medios más grandes, los medios nacionales, los medios donde pasan las cosas importantes, pero perdemos de vista que generalmente el 80% del resto de las poblaciones no viven en las capitales, ¿no? Viven dentro del país, y entonces era importante empezar a desarrollar medios en el interior, ¿no? Digo, un poco a la par, toda esta reflexión también pues se van sumando los espacios que ya existían o que estaban empezando a nacer, como Lado B, como Chiapas Paralelo en la frontera sur de México, que van un poco en esa misma línea, ¿no? Entonces empezamos a construir estos medios y ahora, bueno, pues estamos trabajando ya con una alianza de medios que tiene representación, espacio y ligas, digamos, en 10 estados, 11 estados, me parece, del país, ¿no? Entonces pasamos de esa mirada de cómo nos protegemos, ¿no? A pensar en que una de las mejores maneras que teníamos para protegernos era hacer lo que sabíamos, que era hacer periodismo, ¿no? Periodismo ético, periodismo con mejores prácticas, periodismo comprometido con su cotidianidad, con su realidad cercana, pues geográficamente, y empezar a construir también una relación importante con las audiencias, entendiendo que las audiencias, en la medida que éramos importantes para ellos, para su consumo informativo, para entender su cotidianidad, podíamos ser también importantes, y entonces el costo de una agresión hacia algún periodista, pues entonces era más elevado, ¿no? En términos sociales. Y en ese sentido, bueno, pues también el futuro del que habla Alejandro, ¿no? Ay, se me fue. Sanz. José Luis, perdón, José Luis. Y ese me pasa mucho. No, bueno, a mí también me pasa mucho, pero olvidarme Alejandro del nombre de las Sanz. personas. Eso, pues, ¿no? El estar parados en este momento en donde ya la cosa no solo es cómo hacemos frente, ¿no? A toda esta violencia, sino cómo cómo seguimos construyendo esta relación de cercanía con las audiencias, y eso nos va generando de alguna manera una suerte de escudo de protección, ¿no? Estamos, creo que, parados en ese momento, y bueno, pues la parte complicada, ¿no? Que pasa por la sostenibilidad, la viabilidad de los medios, y poder seguir creciendo esta red y seguir construyendo alianzas, no solamente en México, sino también al exterior, ¿no? Excelente, Ernesto. Muchísimas gracias. Solo comparto algunos puntos para también hacer el balance de estos años. En 2012 yo trabajaba en el sector de ONGs, y todo mi trabajo de comunicación y comunicación digital estaba en ONGs, y capacitaba gente dentro y fuera del país para usar herramientas digitales que, además, para el tercer sector eran muy útiles porque eran gratuitas. Era una manera de impactar públicamente, hacer incidencia pública, tener tus propios medios de comunicación, hacer que los periodistas te hicieran caso, o sea, que usaran a las ONGs como fuentes informativas. Entonces, había todo un despliegue sobre conocimientos digitales que me permitía no solamente conocer el entorno digital, sino también a América Latina como región. Ya en esos años había trabajado, por ejemplo, en toda Centroamérica, había trabajado en México, y había visto la violencia muy, muy de cerca, incluso en clases que tuvimos que suspender en el norte de México, o conocer, por ejemplo, las 3 ciudades más peligrosas que Caracas, cuando era la 4ª ciudad más peligrosa del mundo. Entonces pude estar en San Pedro Sula, en San Salvador, o sea, esos momentos donde había conflictos bastante grandes. Después, cuando empezó una ola grande de censura en Venezuela, muchos periodistas vinieron a Internet, al sitio donde estábamos trabajando, y empezaron a crear iniciativas digitales muy, muy buenas. Y Venezuela tiene hoy un ecosistema interesantísimo de medios digitales, en este caso, no por evolución, sino por trauma, ¿no? Se vinieron o tuvieron que abrir espacios digitales porque se les impidió imprimir, se les impidió hacer otras cosas. Y justo en esos años yo decidí irme a la radio, las pocas ofertas que había libres, abiertas, autónomas, críticas, y eso pues al final nos costó, y nos costó a todos. El programa fue sacado del aire en el año 2019, luego yo fui apresado,
Y me tocó, y por eso el balance, me tocó vivir esto desde otro punto de vista. Y es que antes, como periodista y como defensor de derechos humanos, yo trabajaba acompañando víctimas, llevando casos, documentando. Pero cuando te toca ser víctima, cuando te toca callarte y escuchar a los periodistas que van a definir cuál es la estrategia en medios para hablar de tu caso, o tener que escuchar a los abogados que te pueden decir qué decir y qué no, la cosa es distinta. Cuando tienes que estar en un grupo de apoyo para víctimas de tortura y escuchar no solamente la opinión de los psicólogos, sino a otros sobrevivientes, a otras personas, la perspectiva cambia por completo, la sensibilidad para el abordaje de las noticias, de las informaciones, cambia por completo. Y justo estos años, 2021, hemos estado trabajando desde esta casa que digo yo que es un think tank, en protección, en aumentar capas de protección. Así como Ernesto decía que había cierta complicación para conseguir un dominio, un servidor y abrir un medio, hoy las complicaciones están en esa capa donde no es solamente un servidor, es que tiene que ser un servidor seguro, con respaldos, no es solamente un dominio, es un dominio que pueda burlar las censuras y los bloqueos digitales, y no es solamente capacitar periodistas para que sepan utilizar herramientas digitales, es que también se puedan proteger, es que también puedan encriptar, cifrar comunicaciones, y eso lo que significa es que hemos tenido que ir agregando capas y capas de malicia, ¿no? En torno a un contexto que se hace cada vez más agresivo, más restrictivo. Y eso en el fondo no sabemos si el resultado de eso es mejor periodismo, porque en realidad lo que hay es perder mucho tiempo en capas y capas de seguridad, pero por lo menos se puede contar la realidad desde una vivencia, desde lo que la gente está atravesando, y eso también es importante porque le da otra perspectiva, otro trabajo. Y esto entonces lo conecto, queridos amigos de esta sala, con la última pregunta que los voy a retar. La idea sería titular para tweets. La idea sería hacer premisas para tweets de manera que queden como reflexión para esta primera mesa y que pueda servir también como agenda para los eventos que vienen. La pregunta es muy sencilla. Si ustedes tuviesen que escoger 2 retos de la libertad de expresión actuales, y ya no es vamos a darle vuelta a 10 cosas para llegar a una conclusión, sino los 2 titulares para las próximas investigaciones. Si ustedes tuviesen que pensar 2 retos para la libertad de expresión, ¿cuáles serían? Elia, tienes la palabra. Ay, caray. Pues es que son muchísimos. Entre más complejos son, digamos, los entornos de cada región, de cada país, sus particularidades en términos de regímenes políticos, en términos incluso del desarrollo de sus propios medios, de su propio periodismo. Creo que habría diferencias en ese sentido, pero retomo una idea que puse sobre la mesa en mi primera participación. Para mí, una de las principales preocupaciones y de los principales retos de la libertad de expresión en este momento es que la información no se convierta en un elemento más de la brecha de inequidad, de desigualdad social. Porque los medios están en todo su derecho y sabemos que es una estrategia de supervivencia cobrar por la información, pero esa beta que puede ser muy atractiva, que es a la que están apostando como medios, sobre todo en el ámbito comercial, puede convertirse de verdad en una brecha muy amplia que cree ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda con acceso a distinto nivel de calidad de la información. Y en la medida en que compliquemos el acceso de grupos de personas más amplios a una información de calidad, en esa medida se va a desgastar y habrá un desequilibrio en nuestras democracias. La calidad de las democracias, la calidad de las libertades públicas y personales va en función, tiene muchísima relación
con la calidad del acceso a la información que tiene la gente. Para mí, lo pongo sobre la mesa porque es en este momento, de manera personal y profesional, uno de los temas que más me preocupa y que más me interesa estudiar. Cómo afecta este acceso a la información de calidad, la capacidad de la gente para decidir. La información es un mapa, la información es una cartografía que le dice a la gente, no le dice a la gente qué pensar, pero le da las pistas para tomar decisiones. Y en función de esas decisiones, la gente participa, se involucra, toma decisiones más adecuadas en lo colectivo o en lo individual. Esa parte me preocupa mucho, me crea una sensación de incertidumbre y me plantea muchísimas preguntas en el corto y mediano plazo, pues para nuestras sociedades. Que la información no se convierta en un bien de lujo, que la información no se convierta en un elemento, en un factor más de desigualdad social y de acceso a las decisiones públicas. Muchísimas gracias, Elia. José Luis, titúlanos. 2 retos. Sí me gusta, Luis Carlos, que hagas preguntas fáciles. Vamos a ver. Bueno, primero estás preguntando por la libertad de expresión. Entonces estoy como tratando de vencer la tentación de pensar en los retos y las dificultades para el periodismo, que es lo que cuando los periodistas nos dicen libertad de expresión, lo sabemos todos los que estamos acá, nos vamos a lo nuestro, ¿no? Estoy tratando de abrir un poquito más la mira para hablar un poquito con un marco más amplio. Aunque las dos cosas que voy a decir, evidentemente también lo que plantean es un contexto muy complicado para el periodismo, ¿no? o un contexto desafiante para el periodismo. Y se me ocurren 2 cosas que nos afectan a nosotros, pero creo que a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y por eso son retos para la libertad de expresión. La primera tiene que ver con cómo hacer que el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Y el flujo de ideas y de voces que es profundamente desigual y me temo que va a ser mucho más desigual, porque podría decir el reto es que sea desigual. Bueno, vamos a ver. De nuevo, encaremos la realidad. Es decir, hay que luchar contra esa desigualdad, contra el profundo desequilibrio, pero pero a mí me alarma más todavía el impacto que va a tener y que ya tiene ese desequilibrio, ¿no? Entonces, para mí el punto es cómo conseguimos que el miedo no nos haga, que el miedo al profundo desequilibrio que hay, ¿no? y a los retrocesos que hay no nos haga caer en la tentación de que la cancelación, la cultura de la cancelación que tiene sentido dentro de un contexto, lo que haga sea llevarnos a una normalización de la restricción de la libertad de expresión, es decir, al cerrarnos al escuchar voces, cuando en realidad creo que es parte de la trampa en la que nos están metiendo, y cómo conseguir que además haya una conversación vigorosa, ¿no? Lo cual creo que está íntimamente relacionado con esto. Cómo conseguir que siga habiendo una conversación diversa cuando hay quien la puede condicionar de una manera tan poderosa y cuando además resulta ahora mismo tan difícil tenerla desde el pluralismo y desde el respeto a las diferentes ideas, sobre todo a las minoritarias, ¿no? No sé, creo que es muy difícil, y uno de los grandes desafíos es cómo conseguimos que la conversación social siga siendo nutritiva. Y la segunda, que está íntimamente relacionada también con esto, es el proceso de atomización, ¿no? o de archipelalización de la conversación, ¿no? El hecho de que todo, no exista una conversación social real, sino que todos vivamos en islas conversacionales, ¿no? Y entonces la libertad de expresión se convierta en un ejercicio cada vez más, digamos, por desgracia, de menor impacto, porque lo ejercemos en espacios limitados o en espacios o con un alcance o con una escucha limitada. A mí eso me conflictúa mucho, ¿no? Y creo que
que en estos dos elementos el periodismo también nos enfrentamos al riesgo de terminar siendo siempre de nicho, de terminar hablando a nuestras audiencias, pero no estar impactando en la conversación general, y por otro lado también en nuestro enfrentamiento a ciertas posiciones que claramente son condenables, el hecho de que terminemos haciendo un periodismo militante, pero que por eso mismo termine, o sea, no alcance al otro, ¿no? Que el periodismo deje de ser un espacio de encuentro y una gran plaza pública, homenajeando a los colegas guatemaltecos. Mil gracias, José Luis. Ernesto, te vi tomando notas, así que tienes ventajas sobre el resto, y eso es buenísimo. Adelante. Sí, de alguna manera sí, pero también del otro lado, pues como es abrumador, pues escuchar primero a los compañeros. A ver, creo que uno de los grandes desafíos que tenemos enfrente en este momento, y no sé si sea un desafío novedoso, nuevo, pues, ¿no? Es un desafío que creo que venimos arrastrando desde hace algunos años, sigue siendo la captura de la agenda pública, ¿no? Seguimos... a pesar de que tenemos esta construcción de medios, a pesar de que tenemos este desarrollo de espacios periodísticos, laboratorios periodísticos, ¿no? Seguimos con agendas informativas, seguimos con agendas públicas y de discusión y de debate muy capturadas por intereses políticos, ¿no? Para bien y para mal, pues, o de los dos lados, o de los tres, o de las diferentes áreas que estén en pugna y en conflicto. Y periodísticamente estamos muy atorados, pues, en la manera en cómo robamos o cómo quitamos, ¿no? Esa discusión centralizada, ¿no? En algunos pequeños, no pequeñas, pues en algunas agendas como muy particulares y muy políticas. No sé si, bueno, me parece que este desarrollo de alianzas, que este desarrollo, ¿no? De estrategias, de buscar la suma de diferentes medios que permitan que el trabajo periodístico que va más allá de esas agendas o que aporta de alguna manera información, ¿no? De esa discusión que puede estar muy monopolizada, ¿no? Nos puede ayudar, pues, pero no sé si es la única respuesta o lo único que podemos hacer los periodistas, ¿no? Sumar estas voces. Y por otro lado, creo que también tenemos enfrente una cosa que tampoco es nueva, ¿no? Que es con la que venimos lidiando ya desde algunos años, pero que nos sigue ganando el terreno en muchos sentidos, que es el tema de la posverdad, ¿no? Digo, y en el tema de la pandemia, pues lo estamos viendo muy claro, ¿no? Seguimos viendo a grandes grupos poblacionales incluso salir a la calle a manifestarse, ¿no? Porque nos están ganando en el terreno de la construcción de discursos. La posverdad está básicamente encima y corre mucho más rápido que nosotros, Carlos. Excelente, muchísimas gracias. Justamente los apuntes que tenían iban por esa línea. Para mí, un reto gigante es la mentira. La mentira es parte también del ecosistema de libertad de expresión, pero el problema es la toxicidad que puede llegar a tener, las malas decisiones que le lleva a tener a la gente. Cuando digo que es parte de la libertad de expresión es que no vas a judicializar, ¿no? Que alguien diga algo que quizás no es correcto. El problema es que luego cuesta vidas. El problema es que si alguien no se vacuna, le cuesta, o si toma malas decisiones políticas, pues le cuesta más caro a todo un país. Y la mentira no ocurre solamente porque hay una persona interesada o demás. Es que la mentira tiene detrás estructuras, tiene periodistas contratados, comunicadores, escritores, tiene recursos, tiene también, vamos a decir, estrategias más atractivas para empaquetar contenidos y hacerlo llegar a más gente. Entonces, es una cosa incluso a veces desigual, y sobre todo en países que tienen impacto de propaganda externa, por ejemplo, el eje ruso que impacta en algunos países como Venezuela, Nicaragua y otros, tienen ese problema, y es sumamente complicado lidiar con él. Yo creo que con esto entonces ya tenemos una agenda armada de problemas para la libertad de expresión que pueden servir entonces para este y otros espacios. Yo agradezco muchísimo a José Luis Sanz, a Ernesto Roche y a Elia Baltasar por acompañarnos en este recorrido de los últimos 10 años, después de todos estos foros,
y agradecemos también la invitación para abrir esta semana. Quetzali, lo dejamos contigo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Bueno, nada más comentarles que a Juan Esteban se le murió su internet y entonces apenas le regresó hace unos minutos. Pide disculpas por ya no poder haber estado acá con nosotros en esta mesa. Pero bueno, agradecerles, Luis Carlos, José Luis, Elia y Ernesto por acompañarnos en esta primera mesa con la que arrancamos nuestra 10ª edición del Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo. Y pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que se suman. Ya estamos en paralelo con una conferencia magistral, con un académico que está hablando sobre periodismo y bueno, seguimos con varias actividades esta semana que van a ser virtuales. La próxima semana tendremos algunos espacios presenciales que también vamos a grabar para después poder compartirlos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y si me permiten, los invito a que por favor pongan sus cámaras para que podamos tomarnos una fotito del recuerdo. Entonces, va la primera foto. Oye. 1, 2. Ese que escuchan ahí es a mi perrito. Completamente fan de los perros en teleconferencias, cosa que no pueden decir los dueños de gatos. Claro. Va la segunda. Dice que quiere saludarlos, entonces le voy a traer aquí para que lo salude. Que salga en la Bueno, foto. pues, y sacar la foto para que salga esto. Claro, tiene que salir en la foto. Va la foto con Tito. 1, 2. Listo. Muchísimas gracias a todos por sumarse a esta primera mesa. Un abrazo y nos seguimos viendo esta semana.